gente? ¿Cómo estamos el día de hoy? Ojalá estén pasando una bonita tarde, noche. Ojalá estén viendo este video de noche porque vamos a reaccionar a un video bien tenebroso que se llama Las 7 leyendas japonesas. Para los que me conocen, saben que me da ñáñaras cada vez que vemos cosas de terror que tienen que ver con Japón. Bueno, más que nada con una en especial. No sé si salga en este top, no sé si salga en este video, es la primera vez que lo veo. Y para los que saben, me da mucho miedo esta... eh, ¿cómo se llama, güey? Ju-On, güey. Su puta madre, güey. Esa madre siempre me da un chingo de miedo. Así que, chicos, vamos a ver un videito en el cual en el cual sale. No sé si vaya a salir, pero me imagino que sí, porque no sé, Yuon es una palabra de allá, ¿no? Así que, gente, si les gusta esta reacción que vamos a hacer el día de hoy, te desearía mucho con un follow, un like. ¡Me corro! Que se corran. Pero bueno, chicos, vamos a ir con la reacción. Vamos, a ver. Historias han A ver. ¿Ustedes creen que me vaya a dar miedo, chicos? A la verga, güey. Empezamos fuerte, ¿eh? Cuando Tal vez. pensamos en historias de terror, es normal imaginar fantasmas, monstruos o criaturas que solo existen en películas. Pero hay un lugar donde muchas de esas historias han pasado Esa creo que se quitaba la mascarilla, güey. Y tenía como una sonrisota, así de como a lo generación Jeff, en generación Jeff the durante Killer. Sí, cientos de mira, años. es lo que te digo. Historias que nacieron para explicar sucesos Lo extraños, malo es que sacaron los advertir emotes sobre de ciertos Fernaflop y lugares o simplemente recordar ¡no! que existen cosas que es mejor Vamos a no tener que meter desafiar. uno nosotros. Algunas hablan de Ya no mujeres que está, aparecen en caminos no. solitarios, otras de criaturas que observan desde la oscuridad, e incluso de lugares de los que, según cuentan, muy pocas personas logran regresar. Y aunque muchas de ellas parezcan simples leyendas, lo cierto es que han permanecido vivas durante tanto tiempo, que incluso hoy siguen formando parte de la cultura Nom, japonesa. nom, nom. Tal vez porque esconden algo más que una simple historia. O tal vez porque, como ocurre con las mejores Ah, leyendas, nadie ha podido Kushisake demostrar por Onna. Así se completo que llama sean esa. falsas. Así que hoy te mostraré 7 de las leyendas japonesas más Ey, inquietantes que he no la conocía, encontrado. la verdad. Uy, yo me estaba dando ñañara, güey. Ya me da cosa, güey. Ok. La primera historia no ocurre en un bosque embrujado, ni mucho menos en una casa abandonada. Ocurre en un lugar donde miles de personas pasan por ahí todos los días. Esta historia ocurre en una estación de tren. Siempre, Todo siempre el ocurrió en metro, el güey. año 2004, cuando Todo una ahí, joven güey. japonesa comenzó a publicar en un foro de internet que estaba viviendo algo bastante extraño. Contó El que había subido tequeteque. a un tren como cualquier otro día, Me suena pero ese, ¿eh? después de varios minutos notó que el tren no se detenía en ninguna estación. Al Yo hice principio su cosplay pensó que de ella. simplemente se había De quedado la cara dormida cortada. o que había tomado una Enseña. ruta diferente, pero mientras más tiempo pasaba, más evidente era de que algo no estaba bien. Los demás usuarios del foro comenzaron a responderle. Algunos simplemente intentaban tranquilizarla, mientras otros le preguntaban exactamente qué estaba ocurriendo. Ella seguía contestándoles en tiempo real. Decía que el paisaje fuera de la ventana era cada vez más extraño, que el tren seguía avanzando sin detenerse y que ya llevaba muchísimo tiempo, más de lo habitual, hasta que finalmente el tren se detuvo. La joven lentamente bajó del vagón, esperando encontrar una estación cualquiera. Lo- Le había hecho los cortes de forma realista y andaba con la tijera a la madre. O sea, te cortaste realmente la cara así para hacer la sonrisa macabra. ¿Te imaginas? Oh no, creo que no es el tequeteque o sí, no Pero sé. cuando levantó la Es mirada, el vio tingiririnqui. un letrero Aguas con ese con güey. un nombre que jamás había escuchado: Kisaragi. Lo extraño era que, según los mapas y las rutas ferroviarias de Japón, esa estación simplemente no existía. Aún así, siguió escribiendo en el foro. Contó que el lugar estaba completamente vacío. No había empleados, y mucho El menos había tequeteque, un pasajeros. clásico. No se escuchaban No sé, anuncios, a ver. solo el sonido del viento y un silencio que, según ella,
resultaba demasiado incómodo y ensordecedor. Los usuarios comenzaron a investigar. Buscaron la estación en internet, revisaron mapas, horarios y registros ferroviarios viejos, pero no encontraron absolutamente nada de esta estación. Era como si ese lugar jamás hubiera existido o formado parte de Japón. Mientras Uy. tanto, la joven decidió caminar para intentar encontrar ayuda. Después de varios minutos, dijo haber visto a un hombre a lo lejos, pero en lugar de acercarse a ella, simplemente desapareció entre la oscuridad. A la Más verga, tarde, güey. aseguró haber escuchado sonidos extraños, como tambores y una especie de campana que resonaba en la distancia, Kyoto, you aunque no are my lograba ver de dónde special. provenían esos sonidos. Las respuestas en el foro empezaron a llenarse de preocupación. Algunos le decían que regresara a la estación, otros le recomendaban no aceptar ayuda de nadie, e incluso hubo quienes comenzaron a hablar de antiguas leyendas japonesas sobre personas que, sin explicación alguna, terminaban cruzando hacia otro lugar, un lugar del que muy pocos han regresado. La joven respondió una vez más. Dijo que un hombre le había ofrecido llevarla en su automóvil hasta una zona habitada. Los usuarios le suplicaron que no subiera, que no confiara en nadie, ni mucho menos en alguien que aparecía de la nada en un Sí, sitio que ni güey, qué siquiera existía. miedo, güey. No, sáquese Aún para allá, así, pinche la malandro. joven aceptó. Ese fue uno de sus últimos mensajes. Después, escribió que el conductor comenzaba a comportarse de manera extraña y poco tiempo después dejó de responder por completo. ¡Que le robe el Nunca auto! volvió a publicar nada. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién era realmente esa persona. Algunos creen que todo fue una historia inventada para Internet. Otros piensan que fue uno de los primeros relatos de terror interactivos. Hay personas que aseguran que Kisagiri Station existe, solo que no aparece en ningún mapa, porque no pertenece a este mundo. Ahora bien, después de haber escuchado esta historia, esta leyenda que tal vez sea cierta o tal vez no, Un creepypasta, si güey. eres una persona que suele utilizar mucho el tren, piénsalo. Piensa por un momento que te pasa lo mismo a ti. Y es más, ¿tú tomarías la decisión de subirte al automóvil de una persona que no conoces? No, En un ni en lugar pedo, güey. que ni siquiera sabes dónde es. Prefiero irme caminando, güey. Chinga su madre. Cune, cune. Desde hace muchos años, en las zonas rurales de Hola, ¿qué Japón, onda, Jero? ¿Cómo existe una estás? leyenda que muchas personas prefieren no mencionar. No porque sea especialmente violenta, sino porque, según cuentan, el simple hecho de verla puede cambiarte para siempre. ¿Sí o no? La leyenda habla de una Ah, extraña chinga. figura completamente ¿Sí o blanca. no qué, güey? Esta figura suele aparecer a lo lejos, entre los enormes campos de arroz. Quienes aseguran haberla visto, dicen que se mueve de una manera imposible, como si su cuerpo no tuviera huesos, como si se retorciera lentamente de un lado a otro, doblando sus extremidades en ángulos que ningún ser humano podría soportar. Desde la distancia parece una persona, A la pero mientras verga. más tiempo la observas, más claro queda que definitivamente no lo es. A esa figura se le Tú conoce responde como nada malo, no Kune es nada Kune, malo. un nombre Sí, que sí. traducido del No japonés sé, güey. hace Sí, referencia a la forma tan extraña en la que se mueve. Lo más inquietante de esta historia el no es que ataque a temblereque. las personas, o que salga persiguiéndolas o algo por el estilo. De hecho, la leyenda dice que Kune Kune jamás se acerca a nadie, simplemente permanece a la distancia, como si estuviera esperando algo. Pero precisamente ahí está el peligro. A chinga. Según cuentan que si alguna vez llegas a verla, lo peor que puedes hacer es intentar descubrir qué es realmente. Muchas personas sienten curiosidad ¿Y e qué intentan es? acercarse utilizando binoculares o cámaras para observar mejor aquella silueta que se mueve entre los cultivos. Pero la leyenda dice que en el momento en el que logras distinguir claramente su verdadera apariencia, ya es demasiado tarde. Porque quienes consiguen verla de cerca pierden la razón. Oh, la Algunas verga, versiones güey. cuentan que comienzan a hablar de manera incoherente. Otras dicen que quedan completamente inmóviles, La incapaces de explicar pala, qué güey. es lo que vieron.
E incluso existen relatos donde las personas simplemente Oh, desaparecen días hell después, no, man. sin dejar ningún tipo de rastro. Y lo más curioso es que nadie sabe exactamente qué aspecto tiene Kune Kune. Oye, pero Cada versión es diferente. El Kune Kune es como el fantasma del GTA 5, ¿no? O sea, tienes que ir a tal lugar, güey, en cierta hora, güey, para que te aparezca, güey. Y no lo puedes, nomás lo puedes ver así de lejos, güey. ¿O qué era? ¿De cerca? Sí, sí, creo que de cerca, güey. Pero algo así, el Kune Kune, Hay ¿no? quienes aseguran que Ándale. aparece La una luz persona mala. extremadamente La alta y luz mala. delgada. Otros Aunque afirman parece que ni como un siquiera tiene un espermatozoide rostro volador, güey. reconocible, pero todos coinciden en algo. Ningún ser humano que haya logrado verla con claridad ha podido describirla de forma coherente. Tal vez esa sea la parte más perturbadora de toda la leyenda. No existe un dibujo oficial, no existe una descripción exacta. Es como si la mente fuera incapaz de procesar aquello que está viendo. Ya Y sabe qué si lo chingados es. piensas por un momento, resulta bastante inquietante. Vivimos en una época donde queremos respuesta para todo. Si vemos algo extraño, nuestra primera reacción es acercarnos, tomar una fotografía o intentar descubrir qué es. Pero esta leyenda Y me acercaba y me tomaba una selfie con él. plantea Aquí justamente lo con el Kune contrario. Kune. Hay cosas que según Con el cuentan compa Kune simplemente Kune. no Y deberían lo subo comprenderse, ahí a mi red. porque a veces Le la etiqueto. curiosidad puede ser mucho más peligrosa que el propio miedo. No sé, pero si proyecta. Pero si proyecta sombra se puede. Se puede verguiar exacto, güey. Ah, ¿para cómo se llama este? Directo con el Kune Kune. Exacto, ahí colaboración con el Kune Kune. Güey, mira, se escuchará pendejo. Por cierto, Jero, gracias por el follow, compa. Ah, chinga, no fuiste tú. Chinga, me dejó follow. No sé, no me notificó, pero alguien tiró follow. Bueno, ¿cómo? Güey, yo siempre tengo ¿cómo? El pensamiento, güey, de que me puedo agarrar chingazos con un fantasma, güey. O sea, así a puño limpio, güey. Si le dices, o sea, digamos, eh, no sé, digamos, te le pones acá a tentarle los huevos al diablo, no sé, decirle, eh, aparécete aquí ¿cómo? Y concédeme una pelea mano a mano, hijo de tu pinche madre, y en alguna de esas te puede parecer, güey, y se te cumple, güey, te tienes que agarrar con el fantasma, güey, pero dile, o sea, si vas, güey, tienes que decirle como las reglas, no se vale usar poderes sobrenaturales, güey, porque yo no tengo, güey, eso es trampa. A lo mejor y son justos, güey, quién sabe, güey. Sería a un espectro, güey, un fantasma no se podría, de verdad. A un espectro, ¿qué tanza? ¿Una vergüenza o qué? Ese no suena, no me suena el nombre. Hinmen Ken. Parece uno de uno, exacto, güey. No se vale que metas ahí a tus compas fantasmales, güey, a la pelea, güey. Si siento que uno me jala la pata mientras estamos peleando, güey, pierde, güey. Pierde por default, güey. Eh, Hinman Ken. Tiene como nombre este ¿cómo? De Street Fighter, güey. Hinman Ken Yuken. No sé, güey. La siguiente leyenda habla de una criatura que, a simple Ok. vista, parece imposible. Ah, se me va a terminar Un apareciendo, güey. animal que Pinche. no debería de ¡No! existir. Y aún así, ¡Qué horrible! No, hasta más parécele un pinche patado, güey. durante A años, ver. cientos de personas aseguran haberla visto caminando por las calles de Japón. Se le conoce como ¿Qué pedo, güey? Tiene la cara del Snape, güey, de Harry Potter, Jinmiken, güey. que literalmente significa perro con rostro humano. Según la Hinman leyenda, Ken. suele aparecer durante la noche, especialmente en carreteras poco transitadas, No mames, callejones güey. o parques completamente vacíos. Al principio, quienes lo ven piensan que se trata de un perro cualquiera, pero conforme se acerca, comienzan a notar que algo no ¡Qué encaja. horrible! Su cuerpo es de un perro, sí, pero su rostro Hinman es Ken win. completamente humano. Hinman No Ken se trata de win. una máscara ni de una ilusión. Tiene ojos, Flawless nariz, victory. boca y expresiones casi idénticas a las de las personas. Algunas versiones incluso dicen que parece el rostro de un adulto Güey, parece que todos los países tienen como ¿cómo?
Una leyenda con los perros, güey, como en México que está de los perros que pueden levantarse y comer, güey. Creo que son nahuales, o sea, creo que lo combinaron con los nahuales esa madre, güey, que del perro que come cereal, que la chingada, güey. No sé. pasado, mientras que otras aseguran que puede parecer El el de perro que un come anciano cereal con o cuchara, sí, incluso el de güey. alguien que jamás habías visto. Lo más extraño es que el Jimmiken no suele atacar. De hecho, muchas veces es él el que intenta evitar el contacto con las personas. Hay relatos que cuentan que cuando alguien No, yo soy intenta nahual, güey, yo acercarse para confirmo. Ah, observarlo verdad. mejor, Tienes la razón. criatura simplemente sale corriendo a una velocidad imposible, mucho más rápida que la de cualquier perro normal. Pero existen otras versiones mucho más inquietantes. Dicen que si decides seguirlo o llamarlo, el perro se detiene lentamente, voltea hacia ti y te habla, con una voz completamente ¡No! ¿Qué me hablas? Pero nadie te va a creer. ¡Ja, ja! humana. No Ese es mi grita, primo, no el amenaza, Wichangchun. simplemente dice una frase Wichangchun, que es ha tu aparecido en primo distintas versiones es de la chino. historia. Déjame en paz. Y después desaparece en la Y oscuridad. dice, ¿dónde están mis A Jordan? lo largo de ¡No! los años han ¡No! surgido muchas Es teorías fan del sobre su canal origen. encima. Algunos creen que se trata de experimentos que salieron mal. Y te salta Otros dicen que son encima. espíritus condenados a vagar entre el mundo humano y el de los animales. E incluso existe la creencia de que aparecen como un mal El Jimmy presagio Ken se ha tumbado mis para fucking quienes tienen la Jordans. mala suerte de encontrarlos. Pero quizá lo más perturbador no sea su origen, sino la reacción que provoca, porque nuestro cerebro está acostumbrado a reconocer rostros humanos, pero también está acostumbrado a verlos Calvo. donde deberían estar. Es que sí, güey. Si te apareciera, no sé, güey. Un perro con la cara ¿cómo? Henry Cavill, güey. Igual, igual no te caería tan mal, güey. O no sé, de Tom Holland, güey. De Leonardo DiCaprio, güey, digamos, güey. Pero si es de ese calvo, güey. No, no mames, güey. Cuando un rostro aparece en un cuerpo que no corresponde, algo se rompe Era en nuestra necesario que se vea percepción. tan feo, güey. Sentimos Sape, rechazo, sí, un sape. sentimos incomodidad, una Ah, sensación chinga, está difícil de raro tu perro, explicar. güey. Es algo parecido al valle Ah, inquietante, chinga, y ese perro? pero es precisamente por A la verga, eso que ese esta sí da leyenda miedo, güey. ha permanecido viva durante tanto tiempo. Porque no importa cuánto intentemos imaginar a un perro con cara de persona, porque cuando finalmente lo vemos representado, algo dentro de Poco se habla, güey. Que alguien se tomó el tiempo de comprarle una cadena a este Jim Ken, güey. nosotros nos dice que eso simplemente no debería de Tiene existir. mejor cadena que yo, güey. Tal vez Jin Meken nunca haya recorrido realmente las calles de Japón, pero si alguna noche escuchas pasos detrás de ti Dojiro Hanma, es y al verdad. voltear encuentras un perro observándote Hola, ¿qué fijamente, onda, Femboy? ¿Qué quizá tal? lo ¿Cómo estás, mejor compadre? sea ¿Cómo seguir comadre? caminando. ¡Teque, teque! El teque, 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 teque. La siguiente leyenda tiene como protagonista a una entidad que, Bien, gracias. según ¿Y usted cómo está? cuentan, ¿Todo no bien? Aquí necesita andamos caminar para viendo videitos de alcanzarte. terror. De hecho, Antes de que sean las 6 ese para es irnos a jugar precisamente el problema. Resident 4. Tal vez con tan solo haber escuchado que no necesita caminar, ya tienes una idea de quién se trata. ¿Le puedo hacer Pero una no. pregunta? Por Todo supuesto. comienza con la historia de Claro, una claro. joven estudiante que hace muchos años sufrió un terrible accidente al caer a las vías del tren. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo quedó partido por la mitad. Desde A la entonces, la verga, leyenda güey. dice que su espíritu jamás encontró descanso. En lugar de desaparecer, regresó. Pero ya no De casualidad, usted tiene una licencia para ser tan bonito. Porque me parece ilegal dejar el chat así de distraído. Saluditos. ¿Cómo? Bueno, muchas gracias, compadre, comadre. como una Many persona, thank yous. sino como una figura que solo conserva la mitad superior de su cuerpo. Se arrastra utilizando A la únicamente sus verga. brazos. Este me recuerda como perro, mi compadre, ya ven. Este me recuerda como a los zombies, güey. No me acuerdo. Espera, ¿qué? Me distraje con algo.
El teque-teque. Pero este güey me recuerda como a los estos zombies, güey. ¿Zombies? ¿Serán como de Left 4 Dead a lo mejor? No sé, güey. Igual, nada que un buen patadón no pueda solucionar, güey. avanzando con una velocidad imposible mientras su torso golpea constantemente el suelo. Y es precisamente ese sonido el que le dio su nombre, teque-teque. Un ruido Creo seco, que se me repetitivo, que muchos aseguran haber escuchado en calles vacías durante la también noche. me da esos La aires, ¿sí, leyenda dice que verdad? Como a los teque-teque zombies. suele aparecer cuando una persona camina completamente sola. Al principio todo No, parece hombre, güey, normal. esa No madre, hay nadie si no le alrededor, puede hacer nada, tiene un solo el verbo de fuerza, silencio de la noche. neta. Hasta Ni que de ni repente con un bat, comienzas a como que escuchar viene en chinga ese de extraño trácala, chinga su sonido madre. acercándose poco a poco. Muchos piensan que se trata de alguien arrastrando un objeto. Otros creen que es algún animal. Pero cuando finalmente decides mirar hacia atrás, ya es demasiado tarde. Porque Teke ¡A Teke se la mueve con una verga, va velocidad perro verguiza, güey! ¿Vieron eso, güey? ya es demasiado tarde. Mira, Porque güey. Teke ¡A Teke se la mueve con verga! Te dije, güey. Dicen que o tiene una guadaña o sus uñas son enormes. ¿Cómo chingado va a agarrar la guadaña? Con la boca, porque no tiene ni piernas. una velocidad imposible. Aunque solo conserve la mitad de su cuerpo, es capaz de alcanzarte en cuestión de segundos. Algunas versiones ¡A la cuentan verga, que va lleva una perro enorme guadaña verguiza! consigo. Otros dicen que simplemente utiliza sus propias manos, Es una más pero corta. todos Eso coinciden en dicen lo yo. mismo. Eso Si dicen logra yo. alcanzarte, tu destino será el Yo no mismo que el sé. suyo. Ah, ok, ok. Con el paso de los años comenzaron a surgir distintas versiones de esta historia. Algunos afirman que aparece únicamente cerca de estaciones del tren. Otras aseguran que puede manifestarse en cualquier calle solitaria después de la noche. Pero sin importar cuál sea la versión que escuches, siempre hay un detalle que permanece igual, el sonido. Porque incluso Como personas las que de la dicen no creer en muerte en esta el gato leyenda con botas. reconocen que escuchar un ruido Ah, repetitivo claro. detrás de ti mientras caminas completamente solo es suficiente para hacer que cualquiera acelere el paso. Y tal vez esa sea la razón por la que esta historia De ha hecho, de esa película se habían inspirado el teque-teque para hacer su guadaña. Tiene sobrevivido durante sentido. tanto tiempo. No porque alguien haya visto realmente a Teke Teke, sino porque todos alguna vez hemos sentido esa incomodidad al caminar de Buen noche, verguiza, güey. escuchar un ruido detrás de nosotros y preguntarnos, aunque sea por un segundo, ¿qué pasaría si no estuviera solo? Hay otra versión que dice que era una alumna de una escuela. Es que En ella esa no escuela falta al día de había brazos, personas que güey. la Eso explica molestaban, muchas cosas, güey. hasta el punto que la aventaron a las vías del tren. Imagínate jugar Ella a había los quedado un vencitos con poco el aturdida teque-teque, por la güey. caída. Te truena el En brazo, eso, güey. el tren pasó y la partió en dos. Entonces ella regresó como un espíritu para cobrar venganza por aquellos que la tiraron al tren. Te lo destroza. Ahora imagínate Hachi. Hashi Shakusama. Hashi Shakusama. Hashi no es el La siguiente perro. historia es una de las leyendas El- urbanas más Mi vieja. ¡No! conocidas de Japón. Y ¡No! ¡Eso no! curiosamente, no habla de una criatura Ya que se esconda en la oscuridad, sino de alguien que puede ya me cagué, aparecer güey. a plena luz del día. No, no, Se le conoce no, como amigo. Hatsako-sama, que traducido al español significa la mujer de 8 pies, un nombre que Es hace la referencia a su po. impresionante altura, cerca a los 2,5 metros. Bueno, que si se mira así, igual no da tanto miedo. Si se mira así, igual le pido matrimonio. Quienes aseguran haberla visto, la describen como una mujer extremadamente El alta, culero es de mía, piel pálida compadre. y de cabello largo y oscuro. Algunas versiones dicen que viste completamente de blanco. Otras aseguran que lleva un sombrero de ala ancha que apenas permite distinguir su rostro. Pero hay un detalle que siempre se repite: su voz. Porque antes de verla, lo primero que muchas personas dicen escuchar es un extraño sonido. Un sonido grave, lento Hay hasta un juego de esa morra un poco curiosón, y güey. completamente fuera de lugar.
como si una voz intentara ¿Y lo emitir el malo? canto de un ave, pero Ah, sin conseguirlo a del todo. la mujer de blanco, sí. Según la leyenda, Hachisakusama suele aparecer cerca de pueblos pequeños o zonas rurales. Al principio permanece a la distancia, observando, sin hacer absolutamente nada. Pero si llega a fijarse en una persona, la historia cambia por completo. Porque dicen que una vez que ella te elige, no deja de seguirte. Sí. No importa Chicos, voy a Japón unos días. si regresas a casa, ¿Vamos a no fijar en mí? importa cuántas personas hay a tu alrededor, no importa cuánto intentes esconderte, ella siempre sabrá Amigo, ¿por qué esconderse, güey? dónde estás. Es la mujer más fiel del mundo, güey. Existe una historia muy conocida sobre un niño que mientras visitaba la casa de sus abuelos, escuchó por primera vez aquel extraño ¡Era sonido. Dimitrescu, Horas sí! después, descubrieron que Hachisakusama lo habría El juego, elegido. de hecho, va de eso. Sus abuelos buscaron Que es la ayuda mujer más fiel del desesperadamente mundo. y un grupo de personas realizó un antiguo ritual para protegerlo durante toda la noche. Le advirtieron que no debería de salir de su habitación bajo ninguna circunstancia. Tampoco debía responder si escuchaba voces conocidas detrás de la puerta, porque la entidad podría imitar la voz de familiares y amigos, Upa. solamente para hacer que su víctima bajara la guardia y abriera la puerta. Dicen que el niño obedeció, pero aún así, al día siguiente la mujer volvió a aparecer, y poco tiempo después desapareció sin dejar rastro. Desde Oye, pero no pongan entonces, esa muchos foto, creen que güey. escapar de Esa- Hachisakusama es prácticamente imposible, que una vez que se fija en alguien, solo espera el momento adecuado para volver. Puta, güey. Y quizá Esa eso foto sea sí me lo que hace tan da inquietante a miedito. esta historia, porque no importa si crees o no en ella, la próxima vez que escuches un sonido extraño a lo lejos, uno que no logres identificar, es muy probable que por un instante recuerdes este nombre, Hachisakusama. La popopo. Kokuri. ¡Oh! Ese lo conozco. Kokuri-san, Kokuri-san. La siguiente leyenda es completamente Que venga, no hay distinta a pedo. todas Yo las no tengo anteriores miedo. ya escuchadas. Habla de algo mucho más sencillo. Habla de un juego. Un juego que durante muchos años fue extremadamente popular entre estudiantes La del japoneses. peluche. Un juego que muchos De practicaban la por Ouija simple curiosidad, japonesa. sin Ah. imaginar que, según la leyenda, podrían estar invitando a algo que jamás debió entrar. Su A la nombre es verga, Kokuri-san, güey. y aunque muchas personas lo comparan con la Ouija, existen algunas diferencias que la hacen todavía más inquietante. El juego consiste en colocar una hoja de papel con el alfabeto japonés, los números y Ajá. las palabras sí y no. Después, todos los participantes colocan un dedo sobre una moneda y realizan una simple pregunta. Kokuri-san, ¿estás aquí? Si la moneda ¿Tú imaginas tratar de comunicarte con el piratita de Culiacán con esta madre? ¿Tú crees que la entendería? O sea, que el pirata saca un papel y bolígrafo. No sé lo que acaba de decir, güey. No sé japonés. comienza a moverse por sí O sola, o el significa chalino, que güey. No sé alguien qué o chingada está algo diciendo. ha respondido. Según la tradición, Kokuri-san no es exactamente un fantasma. Ah, está Algunos creen lloviendo. que se trata de un espíritu. Otros dicen que es una mezcla entre un ¿Qué voy a zorro, andar un sabiendo perro y un japonés, mapache. plebe? Criaturas Que si que en estoy el folclore muerto, ¿qué japonés muerto? Estaba siempre han sequeando, estado chingando a un relacionadas con burrito. lo Ya. sobrenatural. Pero sin importar cuál sea su verdadera naturaleza, la regla más importante siempre es la misma. Nunca olvides despedirte. Nah, Porque pues según la también la Ouija. leyenda, si el juego termina sin decir adiós correctamente, el espíritu nunca seguirá, y es ahí donde comienzan los relatos más extraños. Personas que aseguran escuchar pasos dentro de sus casas cuando están completamente solas, objetos que cambian de lugar, pesadillas que se repiten noche tras noche, y una constante sensación de que alguien permanece observándolos, incluso cuando no hay nadie más en la habitación. Lo curioso es que historias como esta existen prácticamente en todo el mundo.
Cada cultura tiene su propia versión de un juego capaz de contactar con entes desconocidos. Y quizá eso sea precisamente lo que hace tan interesante a Kokori-san. Porque más allá de que si la historia es real o no, nos recuerda algo que la curiosidad muchas veces nos hace olvidar. Hay puertas. Puertas que quizás nunca debieron ser abiertas. Y aunque jamás sepamos si realmente había ¿Unas alguien partidas de Kokuri respondiendo o qué? aquellas A huevo. preguntas, creo que muy pocos se sentirían completamente tranquilos si vieran una moneda comenzar a moverse, sin que nadie la estuviera empujando. Este tipo de historias o leyendas me hacen pensar en una cosa. A veces el miedo no empieza cuando aparece un ente Por o ejemplo, el una juego del criatura. péndulo. Ese sí no me Empieza lo sé. cuando nosotros damos el primer paso. Está ocupado. Está ocupado. Está ocupado. Yuki Onna. Ok. Oye, está ocupado, deja cagar. La última historia nos lleva a las montañas más frías de Japón, donde durante siglos se ha contado una leyenda que, a diferencia de las anteriores, no habla de una criatura grotesca ni de una entidad violenta. Habla de una mujer tan hermosa como aterradora. La morra de la nieve. Su nombre es Yuki Onna, que significa literalmente la mujer de las nieves. ¡Ah! ¡Mi La novio! leyenda dice que aparece Oye, pero no me únicamente gusta la durante nieve, las así noches que de no. invierno, cuando las tormentas de nieve son tan intensas que resulta casi imposible distinguir lo que hay a unos metros más adelante de nosotros. Es ahí, en medio del silencio y del frío, donde algunas personas aseguran haber visto la silueta de una mujer completamente vestida de blanco. Su piel es tan pálida que parece confundirse con la nieve. Su cabello cae hasta la cintura y sus pasos no dejan huellas. Muchos viajeros cuentan que la vieron de pie, inmóvil, observándolos desde la distancia. Al principio pensaron que se trataba de alguien perdido que necesitaba ayuda, pero cuando decidieron acercarse, comprendieron que había algo extraño en ella. No parecía sentir frío, no respiraba, y sus ojos permanecían completamente inmóviles. Según la leyenda, Yuki Onna se acerca lentamente a quienes quedan atrapados en la tormenta. Algunas versiones dicen que basta con mirarla directamente para quedar completamente hipnotizado. Otras personas cuentan que simplemente se aproxima en silencio hasta quedar frente a su víctima. Entonces, exhala. Un aliento tan helado que congela todo lo que toca. Pero existe otra versión mucho más inquietante y aterradora. Una que dice que Yuki Onna no siempre mata. En ocasiones perdona la vida de algunas personas, especialmente si son jóvenes o si despiertan algo de compasión en ella. Sin embargo, esa segunda oportunidad siempre tiene una condición. Nunca debes de hablar sobre haberla visto. ¡Frozono! Nunca debes contarle su existencia a nadie, porque si rompes esa promesa, ella volverá. Pues el que contó la leyenda está recondenado, güey. Todo el mundo sabe de ella ahora. Ella volverá, y esta vez no habrá una segunda oportunidad. Oh, Lo curioso de esta leyenda es que a diferencia de muchas otras leyendas o historias de terror, Dorime. Yuki Onna no parece actuar por odio. En algunos Ya relatos valimos incluso verga llega a que venga, enamorarse sí, de un hombre, ni modo. formar una familia e intentar vivir como una persona normal. Pero tarde o temprano, cuando su verdadera identidad sea descubierta, desaparece entre la nieve para no regresar jamás. Tal vez por eso esta historia ha permanecido viva durante tanto tiempo, porque no solo habla del miedo a lo desconocido, también habla del mismo misterio del silencio y de esas cosas que, según las antiguas creencias japonesas, es mejor no intentar comprender. Güey, son como mis novias, güey. Llega una chica, le hablo y se desvanece en la nieve.
ya que después de todo hay quienes dicen que durante las noches más frías del invierno, cuando el viento deja de escucharse por un instante, Mi novia, mi liga. todavía es posible encontrar una figura completamente blanca, esperando y esperando bajo la nieve. Mi liga estar escondida bajo la nieve. Bueno, chicos. Este ha sido la reacción de esta ocasión. Ojalá les haya gustado. Les agradecería mucho con un follow, con un likecito. Recuerden que hago directo casi todos los días en mi canal de Twitch para que vengan y lo disfruten con nosotros. Ahora que sí que chicos. Chau.